Siguiente punto, modificación de la ordenanza parcial de la ordenanza de euskera. Tiene la palabra la señora secretaria. Visto el informe emitido por la técnica de euskera y la técnica de recursos humanos del Ayuntamiento de Burlada, visto que en la Comisión Informativa de Servicios Generales dictaminó favorablemente al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, se propone aprobar inicialmente la modificación del artículo 13 y del anexo número 2 de la ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera en Burlada. 2. Ordenar la publicación del anuncio en el BON de Navarra y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo mínimo de 30 días para que se hagan las alegaciones oportunas. No obstante, si no se presentan estas reclamaciones, se pasará a definitiva. Si se presentan reclamaciones, estas se deberán aprobarse en un pleno posterior. Una vez aprobado, se publicará tal circunstancia en el Boletín Oficial de Navarra y la modificación producirá efectos jurídicos una vez transcurrido el plazo de 15 días desde su publicación. Bien. Ronda de intervenciones. Izquierda Unida, Esquerra. Sí, muy brevemente para decir que en la comisión me abstuve porque era un asunto que todavía no había tratado en la Asamblea Local de Izquierda Unida, pero ahora voy a votar a favor porque es algo que ya votamos a favor en su momento y, bueno, pues esa es la razón, que las mismas razones que ya expuse en su momento son válidas para apoyar esta propuesta. Gracias, Alfredo. Partido Socialista de Navarra. Sí, bueno. Nosotros vamos a votar en contra de esta modificación de la ordenanza del euskera y vamos a votar en contra básicamente porque lo que intenta es burlar una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra y engañar a la ciudadanía de Burlada y a los grupos políticos, pues haciendo una maniobra táctica al objeto de suprimir pues lo que marca la ordenanza, que es el anexo, que es el que a su vez marca cuáles son los perfiles lingüísticos que se deben proponer en cada puesto. Lo que se refiere al anexo de la ordenanza y la resolución del TAN no es simplemente poner un número de plaza y su perfil, sino exige un estudio pormenorizado de la plantilla y del trabajo a realizar para que en base a criterios técnicos se ponga el perfil lingüístico. Eso es lo que se quiere suprimir, suprimiendo el anexo para burlar tanto al propio ayuntamiento como a la ciudadanía, como ya he dicho, como al TAN. Lo que se pretende es excluir los criterios técnicos y convertirlos exclusivamente en criterios políticos. Y esto es muy peligroso. Y es peligroso porque los posicionamientos políticos no pueden mirar para otro lado ante las necesidades del servicio prestado y la realidad social del municipio. Lo que ahora vale, valdrá. Lo que ahora se suprime, estará suprimido. Y los criterios políticos de hoy serán diferentes a los de mañana. Y lo que tiene que prevalecer es el servicio al ciudadano y las necesidades de ese puesto de trabajo y no los criterios políticos. Siempre algunos ponen el acento en el que el ciudadano tiene derecho a que se le atienda en euskera. Da igual, para los mismos grupos, da igual que la realidad sociolingüística del lugar sea diferente. Paradójicamente, no les da igual el derecho a que esa misma ciudadanía, si quiere formar parte de esa administración como trabajadora, ya que se cargan de un plumazo la igualdad de oportunidades. O sea, ¿qué pasa cuando te cargas el anexo? Que te cargas de un plumazo la igualdad de oportunidades para acceder a la función pública. Y hace poco, esta misma semana, había un estudio hecho por el Gobierno vasco, poco sospechoso, y por el Gobierno de Navarra, todavía menos sospechoso, de la realidad sociolingüística de esta comunidad. Y se decía que el 13% de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra se reconocían como vascoparlantes y que solo el 6,6% de la ciudadanía navarra anteponía les debe dar igual
a los ahora mismo supresores del anexo de la ordenanza para los perfiles lingüísticos en la plantilla orgánica, porque son unos sectarios. Los informes de la secretaria y del interventor pasan de puntillas a la hora de valorar la plantilla actual y la modificación del anexo. Eso sí, los informes de la técnico de euskera y la jefa de recursos humanos, pues eso, ya sabemos lo que hay y para quién van dirigidos. Lo primero que habría que pedirles es si conocen los puestos y si conocen las tareas. Que no lo hagan con informes sesgados de 3 líneas para justificar lo injustificable, que es la supresión del anexo. ¿Conocen la estructura de los departamentos? ¿Saben cuántos trabajadores y trabajadoras hay en este ayuntamiento y cuántos puestos tienen preceptividad en euskera? No lo sabemos, pero lo que se trata en este punto es de modificar un anexo que lo que modifica y lo que trata es de euskaldunizar el ayuntamiento de Burlada en los puestos de trabajo. Y lo que coarta con esta supresión del anexo es la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la función pública en el ayuntamiento de Burlada. Y lo que trata este equipo de gobierno suprimiendo el anexo es de burlarse y de burlar la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que lo que decía es que había que hacer un estudio pormenorizado basado en el anexo y propuesto en el anexo para ver qué perfiles lingüísticos hacían falta en cada puesto. Esto es un ataque directo a la igualdad de oportunidades. Y por supuesto que no lo vamos a dejar pasar. Si no se echa para atrás, tomaremos las medidas judiciales que hagan falta para volver esta ordenanza al origen. Gracias, Ramón. UPN. Sí, bueno, nosotros votamos en contra de la comisión. La verdad es que en la comisión no dimos muchos argumentos, los vamos a dar ahora. A ver, a nosotros nos parece poco serio que lo que se traiga a este pleno previo a aprobar la plantilla orgánica y el presupuesto es la supresión de una parte de la ordenanza, en este caso del anexo que obligaba a evaluar los puestos de inclusión en la plantilla y de los existentes, porque creo que decía que los existentes también tienen que tener todo su evaluación. Entonces, yo no voy a recordar quién aprobó esa ordenanza porque creo recordar que mi partido en aquel tiempo votó en contra. Pero votó en contra porque nosotros somos partidarios que se derogue la ordenanza completa, porque no es necesaria. Ya hay regulación foral para regular todas estas cuestiones. Esta ordenanza fue un momento dado en el que en este ayuntamiento había una coalición, había que hacerse favores mutuos y se aprobó. Y tenía los objetivos que tenía. Y ahora resulta que como nos dan un coscorrón en el TAN, cojo, la traigo aquí y derogo una parte para que no me vuelvan a dar un coscorrón por si incluyo plazas nuevas con lo fácil que es decir, bueno, pues oye, se nos ha olvidado, vamos a volver a hacerlo bien cuando toque. Y la dejamos como está. Pero no, la capamos, le quitamos un instrumento, uno de los pocos instrumentos de evaluación que tenía esa ordenanza, porque lo demás era de intencionalidad, no hay más que leer la exposición de motivos, y la dejamos. Y la dejamos como está. Nada más. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Es que ricasco. Bueno, a pesar de que aquí parece que algunos están obsesionados con las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra, la verdad es que esta modificación no tiene nada que ver con el mismo. Esta modificación no va a hacer más que agilizar y simplificar las modificaciones que se hagan o se puedan hacer de los perfiles lingüísticos en los puestos de la plantilla. Esto, sin embargo, no quiere decir que se vaya a facilitar las modificaciones de los mismos,
los cuales seguirán estando sujetos a los criterios generales que establece la propia ordenanza, o los que puedan marcar en un futuro, sino que va a simplificar los trámites a nivel administrativo y a nivel burocrático, ya que no tiene sentido tener que modificar la ordenanza cada vez que se modifica la plantilla orgánica. De hecho, hemos podido comprobar que a lo largo de estos años ha habido mala praxis a la hora de modificar perfiles en la plantilla, ya que muchos de ellos no han sido publicados en el anexo de la ordenanza en cuestión, lo que no hace más que ratificar lo que hoy se propone. Por lo tanto, parece más que obvio que el instrumento para la modificación de los perfiles lingüísticos sea la plantilla orgánica y no la ordenanza. Se hablaba aquí de que un 13% de la sociedad navarra se considera euskaldun. Y por lo que he entendido, ese 13% no tiene ningún derecho, o por lo menos para el Partido Socialista de Navarra en Burlada, no tiene ningún derecho a ser tratado en dicha lengua por la Administración. Eso es lo que he querido entender. Y no creo que lo que haya que hacer sea derogar la ordenanza, sino modificarla, ya que, bueno, es una ordenanza que data de 1997 y que evidentemente hay que cambiar. De hecho, ya hace 2 legislaturas se empezó un proceso de modificación y de renovación que al final, como algunos de los que estáis aquí recordaréis, se quedó encima de la mesa. Y sí que es verdad que la plantilla pues necesita de un estudio, pero no solo la plantilla. Hay que elaborar un estudio de los ámbitos municipales en los que exista mayor relación oral y escrita con la ciudadanía, los procedimientos administrativos más usuales, la definición de los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo incluidos en los ámbitos o procedimientos citados, que eso se podía haber hecho y no se ha hecho porque no ha habido voluntad política. Estudios de los circuitos bilingües que garanticen la atención en euskera al ciudadano y el establecimiento de un plan de actuación en el que se fijen los medios y recursos para poder acceder al perfil lingüístico designado. Te recasco, Berta. Bien, en nombre de mi grupo, ¿qué decía la ordenanza hasta ahora en ese artículo 13 que se propone modificar? Decía que los puestos de plantilla orgánica, para fijarles preceptividades, habrá que hacer un estudio con un informe técnico al respecto. ¿Cuál ha sido el problema por el que se trae esta modificación? Que cuando se crea un puesto nuevo que no existe en plantilla, surge un poco la polémica del huevo y la gallina. ¿Qué hay que modificar primero? La plantilla creando el puesto para luego modificar en el anexo el perfil, para una vez modificado en el anexo modificarlo en la plantilla. O se puede hacer directamente, como en bastantes ocasiones se ha hecho, o no se puede modificar nada una vez que tienes una ordenanza del 97 con un anexo aprobado. ¿Cuál es la modificación? Y yo pensaba con cariño que sería, bueno, pues igual no la han leído, pero vamos, la modificación lo que dice es, para fijar una preceptividad, hágase un estudio con un informe. ¿Pero dónde? Directamente en la plantilla orgánica. Es decir, lo que antes se hacía para incluirlo en un anexo, se hace para incluirlo en una plantilla. Esto no supone engañar a nadie, ni supone cargarnos ningún tipo de control o justificación previa de la fijación del perfil. Porque, insisto, se tiene que hacer ese mismo estudio con informe técnico del que se podrá luego discrepar, obviamente, pero existe el mismo informe técnico que existía para incluirlo en anexo, para incluirlo ahora en la plantilla. ¿Qué se hace? Simplificar, porque se ha visto que efectivamente ahí había una incongruencia. Claro,
se dice, se suprime el anexo. Perdón, vuelvo a decir, yo supongo que no se ha leído, porque si se ha leído y lo que dice la propuesta es que este texto, que es donde pone anexo, poner directamente plantilla orgánica, se traslada al anexo segundo. Es decir, no se suprime ningún anexo hoy por hoy. Más adelante, cuando se traiga, que se traerá una propuesta de renovación de la ordenanza de euskera, que como bien se ha recordado es del año 97, yo ni recuerdo quiénes la aprobaron en aquel momento, porque creo no, ni estaba ni seguía en ese momento la situación política. Pues hombre, 20 años transcurridos con modificaciones legislativas por el medio y alguna próxima a salir, pues hombre, parece que una revisión no se va a antojar como que no sea necesaria. Pero en estos momentos no se está suprimiendo nada, con lo cual creo que no se está diciendo la verdad. Y no decir la verdad creo que es mentir. Yo sé que el discurso queda muy bien argumentado y muy bien armado por parte del PSN, coincidiendo con UPN. Euskera, euskera, solo se defiende euskera. No, miren ustedes, si lo que estamos haciendo es lo que se hacía, evitando que haya dos normas que luego en plantilla, como va a volver a salir, recurrente, porque ni siquiera el recurrente había alegado esto. El Tribunal Administrativo es el que dice, oiga, si tienen ustedes aquí un pequeño lío jurídico, una vez, y en esa se discuta, lo mismo que se va a discutir cuando era en el anexo, pero no dar dos pasos. Por eso creo que no se está diciendo la verdad. Se está sustituyendo lo que antes ponía anexo directamente por plantilla orgánica, con las mismas garantías para los vascoparlantes, para los castellanoparlantes y con la misma igualdad de oportunidades que había antes con anexo, ahora lo hay con plantilla orgánica, porque no afecta en absoluto a eso. Yo sé que se me va a replicar que sí, que en el fondo se busca y tal, pero bueno, esta es la realidad y si no, léase lo que pone el acuerdo. El acuerdo dice que se sustituye anexo por plantilla orgánica. Lo que antes había que hacer en un anexo, ahora hay que hacer en la plantilla orgánica, pero con los mismos requisitos. Si antes servía en el anexo, ahora sirve en la plantilla orgánica. Lo mismo, supongo el siguiente paso es decir que el anexo ya lo teníamos también preparado para que no hubiera ningún control. Pero bueno, segunda ronda. Izquierda Unida. Bueno, sí. A veces, y es un defecto en el que se suele caer a menudo en este pleno, se disfraza de técnico lo que es político. A mí me llama la atención, y luego además habrá ocasión de comprobarlo, que con las cosas que se pueden criticar a este equipo de gobierno se pone el énfasis en determinados grupos políticos, sobre todo en el inglés y en el euskera. De todas las cosas que se pueden decir en contra de este equipo de gobierno, parece ser que lo que más preocupa es el tema del inglés y el del euskera. Y es un posicionamiento político también. No voy a entrar en otro tipo de adjetivos o calificativos sobre ese posicionamiento político, yo no lo comparto. Yo creo que este planteamiento es mucho mejor del que existía, es también más justo, es mejor también para la ciudadanía. Yo creo que además el portavoz del Partido Socialista ha dado en el clavo cuando ha dicho que lo importante es la atención que se preste a la ciudadanía. Yo también estoy de acuerdo, pero de ahí a rebuscar que porque sea con más o menos euskera, casi se da a entender que la atención va a sufrir una merma, pues no sé si es demasiado exagerado, porque la merma se puede sufrir o no, depende de las medidas que se tomen, sea la atención en euskera o en castellano. O sea, eso es indistinto. Entonces, bueno, reitero que por eso voy a apoyar esta iniciativa. Gracias.
Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Sí, no me extrañan las críticas veladas de Izquierda Esquerra o de Izquierda Unida, ya no sé exactamente lo que son, pero porque él lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Él utiliza la política para adoctrinar. Por lo tanto, es normal que le parezca bien la supresión del anexo y, por lo tanto, el adoctrinamiento y el enfilamiento al que el equipo de gobierno está llevando con esta supresión pues a la ciudadanía que quiera presentarse a ser funcionario o funcionaria de este ayuntamiento. Porque no es verdad. El alcalde puede decir lo que quiera, pero no es verdad. No hay igualdad. No hay igualdad de oportunidades. ¿Hasta ahora cómo se hacía, pues? 20 años no se ha podido hacer aquí ninguna modificación de plantilla ni nada. No sé. Y luego me hace gracia cuando dicen la portavoz de Bildu, no, esta modificación está hecha, bueno, porque entendemos que es mejor. Vamos a ver. Esta modificación viene dada porque emana de un informe, que luego posteriormente veremos, del técnico de euskera, basado en la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra. Si no, aquí no hubiera habido ningún tipo de informe del Departamento de Euskera. Viene de ahí. Viene del informe. Y luego lo podemos leer si queremos, porque nos podemos extender luego en la plantilla tranquilamente. Y lo que decimos nosotros es que tiene que haber igualdad de oportunidades. Y que un 6,6% que dicen que utilizan el euskera por delante del castellano, no pueden estar cuestionando al otro 94% de la población. Y hablar de que aquí lo que se está discriminando es a la población vascoparlante es no tener, hablando mal y pronto, ni puñetera idea de cómo está la plantilla. Y luego lo vamos a hablar. Y luego vamos a desgranar punto por punto cómo está la plantilla del Ayuntamiento de Burlada. ¿Cuántos puestos hay? ¿Cuántos puestos tienen perceptividad? ¿Cuántos puestos tienen mérito del 10%? ¿Y cuántos puestos tienen méritos del 5%? Y vamos a ver los circuitos, el doble circuito que hay en este ayuntamiento en todos los departamentos. Lo vamos a ver luego también, lo vamos a hablar con tranquilidad. Y luego también hay otra cosa que dice, la plantilla, lo dice el alcalde, lo dice la portavoz de Bildu, la plantilla necesita un estudio pormenorizado, como precisamente dice la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que se ha burlado. Bien, pues hace falta un estudio pormenorizado, pero lejos de realizarlo, y han asumido que hace falta realizarlo, ya modifican, y lo veremos en el punto posterior, 2 puestos. Y casualmente, ¿qué modifican esos puestos? El perfil lingüístico. Pasan de méritos a exigencia al euskera. Y luego veremos también en el punto siguiente el informecito que hace el técnico de euskera y el acompañamiento que hace... Te pediría, Ramón, que cuando te refieras a informes de técnicos utilices otro tono, aunque no lo compartas, pero creo que no hay que utilizar un tono despectivo al informe que ha hecho un técnico. Si no te gusta, lo criticas, pero creo que no hay que utilizar. De acuerdo. Acepto. Retiro pues lo de informecito y digo, el informe que ha hecho el técnico de euskera y el acompañamiento a ese informe que ha hecho la nueva técnico de recursos humanos que, bueno, que está en el puesto porque no se ha cumplido la resolución también del TAN. No digo que luego no tuviera posibilidad de volverse a presentar y volver a sacar la plaza, sino que está en una plaza en la que no debería estar porque se han hecho una convocatoria y un proceso contrario a lo que mandataba la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra. Y sí, llamémoslo como queramos. Llamémosle que se sustituye la plantilla por el anexo por la plantilla, pero la realidad es que se suprime el anexo. Se suprime el anexo y vamos a estar viendo, y luego lo veremos también, cómo se pasan de criterios estrictamente técnicos, que es como deben de perfilarse valga la redundancia, los perfiles lingüísticos en los diferentes puestos, a perfiles políticos. Y esos perfiles políticos y esa supresión del anexo es peligrosa. Es peligrosa, porque ahora están ustedes gobernando. Pero igual mañana no. Y entonces quien entre tendrá la misma libertad
política para hacer la modificación de la plantilla. Y entonces volveremos a meternos, a inmiscuirnos en batallas políticas, olvidándonos del servicio al ciudadano. Por ese delirio identitario que tienen algunos y esa obsesión por meter todo en perfiles en euskera. Y esa es la realidad de la supresión de este anexo. Y luego nos extenderemos más en la plantilla orgánica. Gracias. Gracias, Ramón. UPN. Sí, yo voy a insistir brevemente en el argumento que he dado antes porque, no sé, algunos grupos se empeñan en poner en mi boca cosas que no he dicho o interpretan lo que he dicho o no intervenir y a lo mejor alguno saca conclusiones de lo que he dicho. Yo no he hablado ni de euskera ni de inglés. Yo lo que he dicho es que queremos que se hagan las cosas bien. Porque la legislatura pasada, que hubo modificaciones de plantilla, porque eran necesarias, porque había problemas en algún patronato, etcétera, se trajeron plazas para aprobar y vinieron con el correspondiente informe de la técnica de euskera, que conocía perfectamente la ordenanza y que evaluaba puesto por puesto. ¿Qué es lo que no ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que no ha ocurrido ahora? Que ha habido un descuido, ha habido un olvido, ha habido lo que sea. Y entonces da la sensación de que lo que se quiere es tapar una vergüenza, es decir, ha habido un fallo y bueno, pues ahora... Pero va escondido con otra cosa que a mí me parece más grave, y vuelvo a insistir en el argumento, es que se puede hacer como estaba, no sé a qué burocracia se refiere la portavoz de Bildu, hacer un informe pormenorizado o un estudio pormenorizado es burocracia, pues entonces tendremos que decir que lo que se pretende ahora es liberalidad, como acaba de decir el portavoz socialista. Y eso es muy peligroso, porque, insisto, ya hay normativa foral que regula todas estas cuestiones. Y además les doy una idea, deroguen la ordenanza total, si no pasa nada, si ya lo hacen con otras materias. No pasa nada. Ya han derogado ordenanzas en este ayuntamiento, sin sustituirlas, por cierto. Pues deroguen esta también entera, no pasa nada. Gracias, Juan Carlos. Bildu. Sí, bueno, lo primero, aquí la presidenta es portavoz del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu. ¿Vale? Bildu era en la legislatura pasada. Pero ya, es que bueno, hay ciertos medios de comunicación que también se les olvida que somos Euskal Herria Bildu y no Bildu. Entonces ya, de tanto decirlo, pues parece que, en fin. Y parece ser que quien no conocía la plantilla es precisamente tú, porque quien ha hecho el informe es la técnica de euskera, que es una chica, ¿vale? Y te invitaría a que te vuelvas a leer otra vez el dictamen y la propuesta de acuerdo, porque creo que sigues sin entender cuál es la modificación. Y, bueno, vuelves a dejar en evidencia la postura del PSN en cuanto a la segunda lengua oficial de Nafarroa. Y yo creo que nadie ha negado aquí que con la aprobación de la plantilla orgánica del año pasado hubo un error. Hubo un error. Y de lo que se trata es de corregir esos errores y de que, como en años anteriores, no vuelva a pasar lo que ha pasado muchas veces, que se ha modificado la plantilla y que no se ha modificado el anexo. Lo que pasa que en esos momentos nadie recurrió las plantillas, pero es que ha habido un montón de veces que se han modificado perfiles lingüísticos en la plantilla y no se ha modificado el anexo. Y cuando me refiero a trámites burocráticos, me refiero a que cuando hay modificaciones en el anexo de la ordenanza, hay que publicarlo, hay que esperar a que pase el periodo de publicación y al final aquí, pues para modificar ciertas cosas, nos pegamos pues medio año. A eso me refiero. Es que bien, cerrando el debate, yo apuntar dos cuestiones. Una, al margen de que creo que los porcentajes importan poco, es decir, esto es como lo de un inocente en la cárcel, da lo mismo que sea solo uno para que sea totalmente condenable,
pues el que sea un 13, un 6 o un 80 no da ni quita derechos. Pero bueno, apuntaría, no sé si se ha pasado ya a la Comisión de Políticas Ciudadanas, pero creo recordar de memoria que la encuesta sociolingüística de Burlada, la última que se ha hecho, habla de un porcentaje en torno, y si me equivoco luego rectificaré en otro pleno, pero creo de en torno a un 17% que utilizan, al que se le añade un 10% de uso pasivo. Es decir, que en Burlada tenemos también nuestras propias cifras que serían las que nos deberían preocupar. Respecto a que parece, se nos aconseja o se nos advierte, tomen nota, porque lo que se modifica hoy se puede modificar en el futuro, creo que no hay que recordar o ser muy espabilados, es que lo que se aprueba en plantilla se podrá modificar en el futuro y lo que se aprueba en un anexo también se podrá modificar en un futuro. Es decir, que las mayorías efectivamente del Pleno en cada momento acomodarán sus normas y sus decisiones pues a esas mayorías de Pleno, pero se haga a través de plantilla, se haga a través de anexo. Es decir, el anexo no es algo que ahora parece que es algo intocable, ¿no? Es lo mismo. Respecto a lo que se apuntaba por mi compañera de que se ha detectado un error con la última resolución del TAM, yo lo entrecomillaría mucho, porque es un error que creo que ninguna ni ninguno de los 17 que nos sentamos en este salón de plenos éramos conscientes, o incluso incluyo a la señora secretaria, 18, porque durante muchos años se ha modificado, como ha recordado Berta, la plantilla orgánica y no se ha seguido esa doble tramitación, que luego explicaremos en plantilla orgánica, que también va a ser jugoso su debate. No se ha seguido esa doble tramitación, que es lo que pretende evitar esto, es decir, bueno, si vamos a modificar algo, pues se modifica una vez, no en dos sitios, pero bueno, luego nos extenderemos. Y ya, previo a someter a votación el punto, simplemente recordar que lo que se vota es la modificación de un artículo que sustituye la palabra anexo por plantilla orgánica, y que lo que dice es que la modificación de ese artículo 13 que se reproduce en el anexo, esa modificación debe incluirse en el anexo de la ordenanza. Es decir, nadie está suprimiendo un anexo o derogándolo. Sigue existiendo ese anexo, y si os fijáis, dentro de un par de meses, cuando se publique el texto en el boletín, veréis cómo se vuelve a publicar anexo 2 de la ordenanza de uso del euskera en Burlada y la modificación que aquí se va a aprobar a continuación. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Sumo alguno más? Perdón. ¿Votos en contra? 6. Está tradicional subconsciente. Vale, seguimos. Esa está, ¿no? Por eso que yo me embalo.